Bienvenidos a la segunda sesión de nuestro curso Predicación y Ética en un Mundo Posmoderno. Ahora continuamos con la segunda sesión de la predicación ante el desafío posmoderno. En esta ocasión vamos a mirar los desafíos de la iglesia ante la posmodernidad. Y quisiera que miráramos antes que nada, antes de entrar a esa sección, los desafíos de la iglesia ante la posmodernidad. Muchos han optado por abrazar el posmodernismo, pero otros han optado por rechazarlo. Nosotros encontramos a iglesias que se adaptan a los nuevos cambios sociales, nuevos cambios culturales, pero también miramos otras iglesias que rechazan esos cambios sociales y esos cambios culturales. Entonces, ¿cómo nosotros debemos de mirar si aceptar o rechazar el posmodernismo? No es algo que nosotros debemos decidir rápidamente, ni tampoco es algo que debemos decidir de una manera superficial, sino que necesitamos ser personas que entendamos que la cultura es algo cambiante, que la sociedad es algo progresivo. No podemos evitar los cambios culturales, los cambios sociales, pero tampoco necesitamos abrazarlos todos ellos cuando el precio de ello es perder nuestros valores, nuestros principios, nuestras tradiciones, sino que debemos de adaptarnos a los cambios sociales siempre y cuando estos no estén en contraposición a las convicciones y los patrones bíblicos de conducta y de pensamiento que Dios ha establecido para su pueblo. En ese sentido, lo que nosotros tenemos que hacer es entender que la iglesia de hoy necesita más que nunca una comprensión bíblica, una comprensión clara de lo que es la posmodernidad y cómo debemos de responder nosotros a esta realidad. Y hoy vamos a hablar acerca de estos desafíos de la iglesia ante el mundo posmoderno. Hoy más que nunca la iglesia se encuentra necesitada de un involucramiento en la realidad social. Y cuando hablamos de involucrarse en realidad social, no estamos hablando solamente de involucrarnos en buenas obras, sino también nos estamos hablando acerca de involucrarnos en la sociedad a través del evangelismo, a través de la proclamación, a través de elementos que den a conocer lo que nosotros somos, lo que nosotros creemos, sin estar necesariamente a la ofensiva, sino que debemos de estar realmente con esa determinación de dar a conocer el Evangelio de Jesucristo. Y necesitamos entender que el Evangelio de Jesucristo no es cultural, es contracultural. Y eso lo vamos a explicar más adelante. Pero bueno, lo que sí quisiera que entendiéramos entonces es que la iglesia cristiana está atravesando grandes desafíos a través de los cambios sociales. Por ejemplo, en Oregon y Washington, que son los estados donde yo trabajo, donde yo ministro el evangelio, nos encontramos con que hay un declive del 14% de asistencia a la iglesia anualmente. La iglesia se encuentra en decadencia en estos estados. Son estados donde tanto la iglesia anglosajona como la iglesia hispana está sufriendo un declive masivo en asistencia a sus reuniones y no estamos teniendo bautismo, no estamos teniendo conversiones, no estamos teniendo nada de eso. ¿Por qué? Porque la iglesia no se está involucrando en la sociedad como una voz que proclama la respuesta necesaria a las preguntas y necesidades que nuestra sociedad está levantando. Entonces, nosotros necesitamos entonces, hoy más que nunca, proclamar el evangelio en una sociedad que se encuentra apática a él, en un sentido porque no lo entiende, pero en otro sentido no lo entiende porque no se le explica. Veamos algunas crisis en la predicación actual. Basados en el capítulo 8 del libro de Amos, nosotros encontramos una verdad central. Y esta verdad central es que la predicación se encuentra en crisis. Dice la Biblia que habrá una hambruna en la tierra, pero no hambre de pan, no hambre de comida, sino hambre de conocer la palabra de Dios. Y yo quiero hablar un poco acerca de la predicación y su crisis. Cuando la predicación carece de fundamentos bíblicos, su poder de transformación también se disipa.
La carencia de vida transformadas en los congregantes es por la carencia de no ser expuestos adecuadamente a la palabra de Dios. Así que la predicación está en crisis cuando nuestra predicación no se fundamenta en las Escrituras, sino que se fundamenta en un sinnúmero de otros elementos como la motivación, como el buscar una nueva, el hacer sentir bien a las personas. Nosotros necesitamos presentar un evangelio que se encuentra fundamentado en la palabra de Dios y una palabra de Dios transformadora para que de esa manera podamos mirar un cambio real, genuino en las personas que se encuentran congregando y esta predicación necesita exponer genuinamente el significado correcto y apropiado de las Escrituras y no necesariamente idiosincrasias de cada predicador en particular. Actualmente entonces es común encontrar una predicación sin cruz y sin Cristo, ya que ante la ausencia del pecado y de la condenación eterna, ni la cruz ni Cristo hacen falta. Nosotros necesitamos entender esto. Hay pecado y hay condenación. Y ese debe de ser el centro de nuestro mensaje en este mundo posmoderno. Un mensaje que es contrario a la idiosincrasia posmoderna. Hay un pecado. Cristo murió por los pecados. Hay una solución. Cristo es la solución a través de su muerte expiatoria. Por consiguiente, las personas necesitan encontrar que Cristo es la respuesta a todas las necesidades e interrogantes del ser humano. Entonces, no podemos nosotros tener una predicación sin cruz y sin Cristo. Y eso es lo que se tiene cuando tenemos una predicación que no habla del pecado y que no habla de la condenación eterna. Muy bien. Entonces, la predicación está en crisis cuando ésta se limita a estudiar el texto sin desafiar a los oyentes a practicar los principios morales, éticos y espirituales que el texto propuso. Y esta es una de las realidades más grandes que nosotros encontramos, que tenemos predicaciones que no presentan los principios morales, qué es lo que nosotros debemos de tener como valores, como personas, como creyentes. Y la ética, cómo nosotros debemos de conducirnos, cómo nosotros debemos de comportarnos. Espirituales, de qué manera nosotros nos relacionamos con Dios, de qué manera nosotros fortalecemos nuestra fe. Cuando esos tres elementos se encuentran ajenos de la predicación, nosotros nos encontramos en una crisis. La predicación habla del pecado, habla de la condenación, habla del arrepentimiento, habla para la formación de valores, habla para ejercer cambios de conductas y habla para el crecimiento espiritual. Y el texto, la exposición del texto debe llevar al individuo a una comprensión de estos elementos que hemos mencionado. La predicación se encuentra en crisis cuando ésta se reduce a la motivación y olvida su carácter profético. Esta es otra de las cosas importantes que nosotros debemos tener en cuenta, que no podemos nosotros reducir el carácter profético de la predicación. Y cuando hablamos del carácter profético de la predicación, me estoy refiriendo al concepto veterotestamentario. Esto es cómo los profetas predicaban en contra de aquellas cosas que estaban destruyendo la sociedad y hablaban directamente a los hombres que estaban contribuyendo para que la sociedad fuera corrompiéndose más y más. Entonces, la predicación necesita instruir a la iglesia acerca de las cosas socialmente pecaminosas delante de Dios a fin de que el creyente no se conforme a estas ideologías que están intentando implantarse dentro de la iglesia, dentro de la comunidad, dentro de la sociedad. La predicación está en crisis cuando ésta se convierte en un medio para acusar a los que están escuchando y falla en brindar soluciones a las problemáticas experimentadas de una manera experimentadora. Este elemento de la predicación en crisis se convierte cuando el predicador se convierte en una persona legalista. Ahora ya no es aquella persona que no acusa, sino aquel que solamente sabe acusar. La predicación no debe ser algo meramente acusativo. La predicación es un mensaje de redención, es buenas nuevas, brinda esperanza
esperanza. Sí, debemos de señalar el pecado. Sí, debemos de señalar la crisis. Pero no podemos dejar a la gente hundida en el pecado y en la crisis. Porque Cristo no vino a señalar el pecado, vino a redimirnos del pecado. Vino a rescatarnos del pecado. Vino a limpiarnos del pecado. Entonces, una predicación apropiada es una predicación que brinda esperanza, reconociendo la condición actual, reconociendo la condición social y brindando así a Cristo como la solución a las crisis sociales y a la condenación del pecado. La predicación está en crisis cuando nosotros se realiza como un sacramento y no como un privilegio que conlleva la más grande responsabilidad que un ser humano pueda tener. Este punto es sumamente interesante, porque muchas personas, muchos predicadores predican porque tienen que predicar. Cuando uno predica como pastor porque tiene que predicar, entonces la predicación pierde su sentido de privilegio y se convierte en una carga. Se convierte entonces en algo religioso. La predicación no es algo religioso. La predicación es exponer el mensaje de Dios a la humanidad. En ese sentido, entonces se convierte en un privilegio. Nos convertimos en voceros de Cristo, en atalayas de Jehová. Nos convertimos en mensajeros de Dios. Y cuando nosotros estamos tomando la predicación solo como una responsabilidad, solo como una carga, entonces la predicación se encuentra en crisis. La predicación se encuentra en crisis cuando ésta abandona las escrituras como base de desplazamiento y las reemplaza utilizando métodos de entretenimiento en su búsqueda de empatía. Vaya que esto es trágico. Es lamentable mirar en la actualidad un sinnúmero de predicadores que no exponen las escrituras al predicar, sino que se dedican a contar historias, a contar chistes, Estamos viviendo prácticamente en una comunidad terapéutica. Estamos haciendo que la predicación se convierta en algo que haga sentir bien a las personas, que la gente salga de ahí entretenida, divertida, pero no estamos utilizando la predicación para que la gente sea instruida por Dios, sea transformada por Dios, sea sanada por Dios, sea fortalecida por Dios. Entonces la predicación necesita contar con todos esos elementos si es que nosotros vamos a tener una predicación relevante para el mundo actual. Así que miremos cómo nosotros entonces debemos de predicar en un mundo posmoderno. Primero, el predicador posmoderno necesita tener una mentalidad misionera. Por mentalidad misionera me refiero a lo siguiente, especialmente en los Estados Unidos. En los Estados Unidos nosotros estamos viviendo en un lugar de un mosaico étnico. Tenemos todas las culturas en este lugar. Tenemos un sinnúmero de lenguajes en este lugar. Es lamentable mirar que la mayoría de los seminarios no ofrecen cursos de contextualización a los que se están preparando para el ministerio pastoral. Ofrecen cursos de contextualización solamente para los que se están preparando para el campo misionero. Pero la realidad es que América es un campo misionero. Aún dentro de la iglesia hispana, los hispanos no son una sola raza. Tenemos puertorriqueños, tenemos salvadoreños, tenemos cubanos, tenemos mexicanos, tenemos nicaragüenses, tenemos costarricenses, tenemos argentinos, tenemos bolivianos, tenemos peruanos, tenemos un sinnúmero de naciones y cada una de esas naciones tiene un contexto distinto. Entonces, cuando venimos a los Estados Unidos y nosotros queremos predicar a nuestra comunidad hispana, nosotros estamos predicando a una comunidad multicontextual, multiétnica, multicultural, aunque todos hablan el mismo idioma. Entonces el predicador tiene que tener una mentalidad misionera, tiene que tener una mentalidad contextualizada desde una perspectiva global. No puede reducirse solamente a su pensamiento de acuerdo a la etnia que él es, porque estamos viviendo una era de globalización. Como dijera un escritor, estamos viviendo en un mundo global. Esto es que todo el mundo se encuentra en el mismo lugar. El segundo elemento que quisiera mencionar aquí es que el predicador o la predicación posmoderna necesita ser relacional. Esto es, si nosotros estamos en Estados Unidos, tenemos que predicar un sermón que el predicador se relacione con las personas a través del sermón.
Lamentablemente estamos viviendo en una era donde vivimos con la idea de que la predicación es algo monótono. Es un discurso simplemente donde el predicador habla y la gente escucha. Pero la predicación posmoderna necesita romper con ese patrón y necesita crear un diálogo entre el predicador y la audiencia. Que mientras el predicador se encuentre hablando, la audiencia esté dialogando con él en su mente y en su corazón. Que se cree ese diálogo invisible, esa realidad, para que entonces la predicación tenga un significado. El predicador necesita aprender a cautivar la mente y los corazones del individuo, y mientras está exponiendo la palabra, está dialogando con ellos, y la respuesta de las personas es muy común, por ejemplo, en los pueblos afroamericanos, que ellos responden con palabras, pero en el pueblo pentecostés responden a través del llamado al altar, pero podemos mirar entonces que hay reacciones que la gente tiene que proveer como respuesta a ese diálogo que tuvo a través de la predicación. La predicación no debe de ser un monólogo, la predicación necesita ser un diálogo. En el mundo posmoderno, si ha de poder crear una relación, esto es, que la gente y el predicador dialoguen a través de la predicación. El tercer elemento de la predicación posmoderna es que se debe de enfatizar el cuidado pastoral. Esto es, estamos viviendo una época de sufrimiento, de soledad, de dolor, de desgracias. Hay muchas personas heridas, lastimadas, traumadas, frustradas, acongojadas, angustiadas, abandonadas. La predicación entonces necesita brindar ese consuelo, esa compañía, esa esperanza, esa amistad, esa soledad. Tiene que tener una respuesta por medio de la predicación. El predicador necesita ofrecer cuidado pastoral, ofrecer ese consejo, ese consuelo que ayude a la víctima de abuso a salir de él, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos ser predicadores que enfaticemos en el cuidado pastoral. El cuarto elemento es que la predicación posmoderna necesita ser apasionada. Hoy la gente posmoderna está interesada mucho en los sentimientos, más que en la razón. Y nuestra predicación, si bien debe de ser intelectual, no debe de dejar de ser apasionada. Nosotros necesitamos predicar con pasión, que cuando estamos hablando, la gente pueda sentir que lo que estamos diciendo es algo que creemos, es algo que amamos, es algo que evaluamos, es algo que afirmamos porque lo poseemos con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Nuestra predicación necesita ser apasionada. Y quinto, la predicación posmoderna necesita ser bíblica y teológicamente saludable. Por bíblica es que el fundamento de nuestra predicación necesita estar en las Escrituras, y teológicamente saludable es que necesitamos estar seguros que lo que estamos diciendo se encuentra en coherencia con todo lo que es las Escrituras y los patrones bíblicos. Y el sexto sería, la predicación posmoderna necesita ser profética. Y por profética nos estamos refiriendo a lo que mencionamos antes. Debe de hablar en contra de la injusticia social, del pecado social, y promover entonces los cambios morales, éticos y espirituales en el individuo. La séptima es que la predicación posmoderna necesita ser afirmativa. Cuando hablamos de una predicación afirmativa, nos estamos refiriendo a que la sociedad se encuentra llena de dudas. Nosotros como predicadores necesitamos presentar que hay una respuesta a todas esas dudas. El predicador debe afirmar que Jesús ama a todos los individuos por igual, que nadie es inferior a nadie. Necesitamos afirmar el valor de la mujer, el valor del niño, el valor del individuo, el valor del pobre. Enseñar que Jesucristo creía en la igualdad de los seres humanos y que nadie es más que otro, y que todo ser humano es apreciado por el simple hecho de ser humano. En ese sentido, entonces, la predicación se convierte en una realidad afirmativa. En conclusión, entonces, podemos decir que la posmodernidad es un periodo de tiempo experimentado en los países del primer mundo. Sus características son, en términos generales, el egocentrismo,
El posmodernismo se convierte en un desafío porque, aunque está abierto a todos los elementos espirituales, tiene un sentido de rechazo hacia las religiones establecidas como el cristianismo. Existen elementos sociales, psicológicos que el hombre posmoderno ha adaptado, pero sin embargo se encuentra con un vacío existencial. Ante esta realidad, el hombre posmoderno se encuentra buscando significado. Y es allí, en esa búsqueda de significado, donde el evangelio debe y adquiere su relevancia. Así que las 7 características de la predicación posmoderna son lo que considero necesario para lograr resultados mensurables a través de la predicación. Así que con esto en mente, yo quiero invitarlos a visitar nuestra página web, Seminario Teológico Querigma, y disfrutar así de otros videos, de otras lecturas, de otros cursos. Y ahí también pueden escribirnos si podemos responder a sus preguntas. Contáctenos a drescudero@seminarioteologicoquerigma.org. Ahí nosotros estaremos atendiendo a todas sus inquietudes. Que el Señor les bendiga. Tengan un excelente día.